Bienvenidos a Parlamento Abierto. A lo largo de esta semana se realizaron distintas ponencias en el marco del segundo encuentro de Estoicismo México Humanismos, organizado por el Espacio Cultural San Lázaro, como la conferencia Tres casos de humanismo mexicano, caso Vasconcelos y Reyes, que tuvo lugar en el Auditorio Aurora Jiménez el lunes 26 de junio, donde se expuso sobre estos personajes contemporáneos entre ellos y ejemplos del siglo XX que tuvieron una gran presencia histórica en el movimiento generacional del Ateneo de la Juventud, en donde se reunían para leer y discutir una renovación ideológica, intelectual y filosófica. El mismo día, Sebastián Porrini, profesor en letras e integrante de la Asociación de Estudios Humanísticos, fue el encargado de impartir el curso Introducción al Humanismo, donde comentó que la primera concepción de lo humano viene de un término que es latino y tiene una raíz que es Asimismo, se abordaron los temas del humanismo en la economía, el existencialismo y la literatura estoica. Tania Hernández, del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, quien participó en la conferencia Todo lo sólido se desvanece en el aire, el humanismo en la economía, realizada el martes 27, hizo énfasis en que el objetivo de cualquier estructura económica es generar los bienes que quiten el hambre y aparten a la población de la miseria y la pobreza. El día miércoles 28 de junio se llevó a cabo el conversatorio del libro Un hombre de Oriana Fallaci, una periodista, escritora y primera corresponsal de guerra italiana. La lectura en voz alta de ciertos fragmentos de la obra literaria fue con la participación del actor Luis Felipe Tovar. En la inauguración que se llevó a cabo el lunes 26 de junio, Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, resaltó que la Cámara de Diputados realice eventos de esta índole que permiten la difusión cultural, ya que el Palacio Legislativo de San Lázaro no es solo un lugar donde se toman decisiones importantes y públicas, sino también un lugar con actividades que generan reflexión y conocimiento. Veamos un poco de lo que se vivió esta semana. El lunes 28 de junio, el Espacio Cultural San Lázaro inauguró el segundo encuentro de Estoicismo México, Humanismos, en donde a lo largo de toda la semana y en distintas ponencias, especialistas en filosofía, funcionarios, estudiantes y público en general analizaron el humanismo desde esa corriente filosófica. Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, hizo referencia al autor Massimo Pigliucci, doctor en filosofía y catedrático en City College of New York. Déjenme decirles que pues en medio de la pandemia, seguramente como muchos de ustedes, uno de los libros que leí, que llegó a mis manos, fue Cómo ser un estoico, me parece que es, sí, ¿no? De Massimo Pigliucci, lo leí en inglés en aquel momento, creo que no estaba disponible en español, pero este libro me hizo volver a lo que obviamente leí cuando estudié economía en el ITAM, ¿no? Que hicimos un recorrido por toda la filosofía a lo largo de casi 2 años. Y este libro me hizo volver a la filosofía estoica y que uno de los temas o una de las máximas, digamos, de esta escuela filosófica es que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Y entonces al hacer conciencia de estos pensamientos podemos controlar nuestra actitud. En su intervención, Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, resaltó la importancia de este evento que permite realizar una difusión cultural desde la Cámara de Diputados y así ser percibida como un faro donde se genere reflexión y conocimiento y no solo un centro de poder donde se toman decisiones públicas. ¿Por qué vale la pena hablar, estudiar, reflexionar acerca tanto del estoicismo y en general y del humanismo en particular, que es el enfoque que está planteando Ismael para este segundo encuentro? Si nos vamos a la esencia de lo que es el humanismo, vamos a encontrar que es la exaltación de la dignidad y de la razón humana. Y eso atraviesa cualquier actividad humana y cualquier forma de conocimiento. Filosofía, derecho, economía, y si no lo hace, debe de hacerlo. Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro, comentó que el humanismo es recuperar los valores humanos y llegar a la esencia del humano.
y lo vamos a discutir con la mayor profundidad y el rigor de que seamos capaces, aprovechando pues este extraordinario trabajo que estamos haciendo en el Espacio Cultural San Lázaro, desde el cual fundamentalmente lo que queremos es promover la reflexión histórica y filosófica. Ese es el asunto. Y aquí la singularidad es el hecho de que está hecho todo esto desde un poder del Estado, ¿verdad? No estamos en la universidad y tampoco estamos en la iglesia, ¿verdad? Que son las dos de las tres grandes instancias desde las cuales se puede promover este tipo de reflexiones: la iglesia, el Estado y la universidad. Del 26 al 30 de junio se llevaron a cabo conferencias, cursos, ponencias y conversatorios con la participación de especialistas, representantes de la Cámara de Diputados y asociaciones. El formato básicamente consistirá en conferencias ponencias largas sobre diversidad de temas. Y después, de alguna manera, la idea sería que la intervención de nuestro querido Sebastián Porrini sea de alguna manera una suerte de hilo conductor histórico, por eso se llama Introducción al Humanismo. Entonces, el hilo conductor sería eso, de alguna manera, ¿verdad? Introducción al Humanismo, y luego ya las distintas perspectivas, las distintas ponencias de que consta nuestro programa de aquí hasta el viernes, con un coloquio final, en donde desde luego, ya lo digo, no va a haber aquí un dictamen, no se va a sacar, esto no es una comisión, sino que simplemente se va a abrir la discusión, no va a haber un dictamen final. En realidad las conclusiones pues cada quien las toma y a seguir adelante. La gran actividad que se realiza diariamente en la Cámara de Diputados tiene un eje de acción que desde hace muchos años se concentra en la Unidad para la Igualdad de Género, UPIG, para los trabajadores de San Lázaro. Esta semana que concluye, se desarrolló una nueva actividad de sensibilización sobre el tema que concentró a hombres y mujeres de todas las áreas para abordar mediante ejercicios reales y efectivos las visiones que se tienen en la sociedad y en la microsociedad que significa la Cámara de Diputados sobre asuntos de respeto laboral, igualdad, discriminación, aplicación de protocolos, entre otros. Es de resaltar el gran trabajo que desde hace años realiza esta unidad, que se caracteriza por una atención con calidez, amabilidad y disposición para atender inquietudes y necesidades al brindar orientación clara, veraz y accesible, así como un servicio de acompañamiento durante los procedimientos que se presenten. En el ejercicio de sensibilización denominado Con empatía, aunque no haya simpatía, imperó la cordialidad al intercambiar imágenes mentales y constructos sociales en relación a la necesidad de generar ambientes libres de violencia. El mensaje más trascendente es que el día que nos reconozcamos como iguales será el día en que dejemos de discriminarnos o hacernos menos, porque entenderemos que el otro es igual a nosotros. Veamos la forma como este ejercicio tomó forma. En el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados realizó el ejercicio de sensibilización Con empatía, aunque no haya simpatía, en las velarias del Palacio Legislativo de San Lázaro. Yuriria García Núñez, titular de la Unidad para la Igualdad de Género, enfatizó que el objetivo es generar ambientes libres de violencia y de discriminación. Con empatía, aunque no haya simpatía, porque muchas veces nos topamos con muchas de estas personas que no sabemos ni cómo tratarlas o cómo dirigirnos a ellas, y muchas veces también tenemos muchos antecedentes previos en nuestra propia cultura, también en nuestra propia educación, que nos hacen verlos diferentes. Las distintas actividades que se llevaron a cabo tuvieron el objetivo de que los representantes analizaran y reflexionaran sobre qué tan diversos somos, qué tanto compartimos entre nosotros y recapacitar sobre las etiquetas y estereotipos. No creemos que sea una capacitación solo por capacitar, no es lo que acostumbramos a hacer en la unidad, sino que buscamos que tenga como este componente vivencial, ¿no? Y lo que vamos a explorar un poco es como esta importancia de construir ambientes libres de discriminación y libres de violencia. La importancia de esta dinámica es que generemos integración, que nos conozcamos, ¿no? Y que pues se rompa un poco el hielo en este momento. ¿Va que va? Seguramente ustedes han escuchado del movimiento LGTB, se preguntan por qué necesitamos un día del orgullo, ¿qué nos da orgullo ser gays, no? Entonces, justamente para eso es este taller, pero antes de que ustedes entren a la aburrida teoría, quisiera que lo experimentáramos un poco. Les voy a hablar de discriminación.
Levante su mano, ¿quién aquí por algún motivo en la vida ha sido discriminado o discriminada? Ok, lo hacen ya consciente. ¿Qué creen en esta dinámica? A lo mejor nos vamos a dar cuenta que hay menos manitas levantadas de las que están en realidad. Posterior a las dinámicas, personal de la Unidad para la Igualdad de Género llevó a cabo una parte teórica en la cual expuso definiciones de distintos conceptos relacionados con el género como la orientación sexual, heterosexualidad, expresión e identidad de género, significados de los colores de la bandera, entre otros aspectos, con el objetivo de generar conciencia, informar y sensibilizar. Entonces, por sexo, lo que entendemos un poco es aspectos biológicos. O sea, estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de ciertas características que nos permiten leer al cuerpo. El significado de los colores: el rosa habla de la sexualidad, el rojo de la vida, el naranja de la salud, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul turquesa el arte, azul marino serenidad y el púrpura el espíritu. ¿Okay? ¿Por qué estos significados? A grandes rasgos es lo que integran a una persona. Por supuesto que cada uno de ustedes, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una función dentro de la Cámara. Y no voy a dejar de repetirlo porque desde los 5 años que llevo aquí, para mí estar parada aquí significa algo muy, muy importante, porque estamos en el lugar donde hacemos las leyes. Entonces, para cada uno de nosotros y cada una de nosotras es fundamental estar aquí. El segundo poder del Estado, el cual, si nosotros, siendo funcionarios públicos dentro de esta Cámara, mejoramos un poco, se los aseguro que va a tener un mucho mayor impacto para la sociedad para la que trabajamos. En la sesión de la Comisión Permanente que se desarrolló este 28 de junio, se votaron nombramientos de embajadores y representantes diplomáticos, así como análisis de algunas propuestas. Hay que destacar el inicio de este día de labores con la comunicación de la mesa directiva de la Comisión Permanente sobre el rechazo del Pleno de la primera comisión al dictamen con proyecto de decreto por el que se convocaría a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. Cabe recordar que la votación de este asunto en la primera comisión mencionada tiene que ver también con el cumplimiento de una resolución emitida por los juzgados sexto y 10º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México y el 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, con resoluciones en las que indican que de manera excepcional el Pleno del INAI podría tener una sesión para resolver asuntos rezagados. En dicho periodo, se buscaría dar cumplimiento a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo 1714/2022 y para cubrir la vacante generada por Francisco Javier Acuña Llamas como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Con el resultado de la votación, el INAI permanece con solo 4 de las 7 posiciones de comisionados ocupadas y el impedimento para sesionar. Un tema que es posible se dirima ahora hasta el ya próximo periodo ordinario de sesiones. Entre lo destacado de la sesión permanente del jueves 28, diputados y senadores también aprobaron los nombramientos y designaciones de embajadores, embajadores plenipotenciarios y cónsules de México en diferentes geografías. Vayamos a conocer a detalle lo ocurrido ese día. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 28 de junio, se aprobaron dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo para ratificar nombramientos de embajadores, cónsules generales de México y del representante de México ante la Organización Mundial del Comercio. Con 28 votos a favor, se aprobó el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Alejandro Alday González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Letonia y Lituania. Con Suecia nos une una aproximación cultural y artística profunda, al igual que una labor inmensa por el conocimiento de nuestro territorio. Nuestras relaciones culturales con Suecia
han sido animadas por actores y promotores culturales de nuestro país desde hace décadas. Se aprobó con 30 votos ratificar el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Cristian Tonatiuh González Jiménez como cónsul general de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. Cumple con los requisitos y posee el perfil idóneo para desempeñar el cargo de cónsul general. Pero apelamos a su voluntad, sensibilidad y humanismo para que el consulado siempre tenga puertas abiertas y oídos grandes para escuchar a nuestros connacionales. Con 32 votos a favor, se ratificó el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República Árabe de Egipto, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República del Sudán, Estado de Eritrea y la República del Chad. A una mujer que por su trayectoria e importancia de experiencia vale la pena saber que México estará bien representado. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano siempre apoyaremos a quienes, como la maestra Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, ponga en alto el nombre de México, por lo que significa el honor de representarlo. Se aprobó con 29 votos el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Miguel Ángel Isidro Rodríguez como cónsul general de México en Shanghái, República Popular China. Primero, en materia de intercambio económico, el comercio internacional con China superó los 100,000 millones de dólares al año. China es entonces el primer socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico. La población de Shanghái supera ya los 26 millones de habitantes, lo que implica oportunidades también para conocer cómo se tratan los desafíos más relevantes para una urbe de dichas dimensiones, como, por ejemplo, nuestra capital. Con 26 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, se ratificó el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Rafael Fernando Marín Mollinedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México para que funja como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio con sede en Ginebra, Suiza. La propuesta de nombramiento que se pone a consideración para ser designado representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, quien por cierto es primo del exchofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con experiencia diplomática en el servicio exterior, no cuenta con experiencia en el comercio multilateral y no cumple con los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. Expreso nuestro reconocimiento a su compromiso con la transformación de la vida pública en nuestro país. Estoy plenamente convencido de que con su trabajo abonará al cumplimiento de la encomienda que ha hecho el presidente de fortalecer las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo. Sabemos que no se trata de una tarea fácil. Hoy se va más allá y se pretende ratificar desde este pleno a una persona que simplemente no tiene los conocimientos necesarios para poder representar a México ante la Organización Mundial de Comercio. Gobernar no es un juego. De su representación depende la colaboración económica de México en el mundo. Dependen las posiciones que tome nuestro país a determinaciones internacionales. Posteriormente, ante la mesa directiva, rindieron protesta. Si así lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, señoras, señora embajadora, señores embajadores, señores cónsules. A nombre de la Comisión Permanente, les deseo éxito en su respectivo encargo.
Entre los temas que han tenido una relevancia constante en la agenda legislativa de San Lázaro está el de salud, sin duda. Es así que en la reunión ordinaria de la Comisión de Salud, celebrada este 28 de junio, se presentó para análisis y votación un proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Asistencia Social en materia de instalación de espacios para familiares de personas internadas en hospitales del sector público. Un asunto donde se considera que sean cubiertas las necesidades básicas de descanso, aseo personal y alimentación de cuando menos un familiar de los enfermos cuando estos sean hospitalizados. Planteado por el promovente Partido Verde Ecologista de México, obtuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios: Morena, PAN, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano. No obstante las limitaciones de recursos y financiamiento que ello puede conllevar y cuyo compromiso será por parte de todos ellos resolver en los próximos presupuestos que apruebe esta Cámara. La importancia de este tema, que convocó a todos los integrantes en su votación afirmativa y a la relatoría de casos e historias humanas de enfermos y sus familiares, se ubica en torno a la gran atención que el sector público de salud brinda a habitantes de todas las geografías nacionales en sus hospitales de primer nivel y especialidades, y en muchas ocasiones con gratuidad. La situación adquiere mayor dramatismo cuando se trata de personas de escasos recursos, procedentes de poblaciones pequeñas y rancherías distantes que no pueden ir y venir en el proceso de cuidado de sus enfermos. La realidad es que los familiares enfrentan una condición de estancia indigna y peligrosa porque no cuentan con los espacios, el apoyo de alimentación, los recursos para un descanso en tanto cuidan de sus seres queridos hospitalizados. Una propuesta noble que unificó criterios, pero que no pudo dejar de admitir una tremenda realidad: la escasez de recursos que enfrenta la administración pública y que en este momento se refleja en un gran déficit de camas, medicamentos, equipo, y que podría poner en condiciones de mayor dificultad al sector salud. Por ello, el proyecto plantea el sentido de crear y fomentar la operación de albergues y espacios dignos temporales para los familiares de enfermos en hospitales del sector público. Se ofrezca por parte de asociaciones civiles y organizaciones altruistas, y en los casos posibles, el financiamiento de la iniciativa privada a través de los DIF municipales. Como esta, varias propuestas fueron analizadas, discutidas y votadas en el seno de la Comisión de Salud en sesión del 28 de junio. Una de las más largas que ha realizado este grupo de trabajo, con casi 4 horas continuas de duración. Vayamos a la narración de la misma. La Comisión de Salud aprobó 4 dictámenes que reforman la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social en materia de espacios de descanso, aseo personal y alimentación en centros médicos, mejorar la atención de los recién nacidos prematuros, resistencia antimicrobiana y difusión de la medicina tradicional indígena. El primer dictamen es para adicionar una fracción 15 al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social en materia de instalación de espacios temporales para familiares de personas internadas en hospitales del sector público. Me parece muy importante destacar que lo que está proponiendo esta iniciativa pues es promover la instalación de espacios temporales adecuados para que los familiares de personas internadas en hospitales del sector público que se encuentren en condición de pobreza y que por la lejanía de su domicilio no puedan trasladarse a él, cubran sus necesidades básicas de descanso, aseo personal y alimentación. El municipio puede donar un terreno para el albergue cerca del hospital. Después pueden ser patronatos y voluntariados los que apoyen para que en estos lugares la persona que va a llevar a su hijo, a su enfermo, a su familiar pueda pasar ahí la noche. Incluso hay conexiones telefónicas, pues se necesita ir a cuidar e ir a asistir a ese enfermo. Usualmente la persona que es el familiar que va a acompañar participa en las acciones del propio albergue. El segundo dictamen plantea reformar la fracción segunda y tercera del artículo 61 de la Ley General de Salud, en el capítulo de atención materno-infantil, con la finalidad de impulsar la promoción de la vacunación oportuna, la atención prenatal y nutricional, así como la prevención y detección de enfermedades hereditarias y congénitas, e incluir la aplicación de la prueba del tamiz ampliado y su salud visual. El tema de la vacunación. Bien sabemos, como lo decían en la exposición de motivos, que en los menores de 1 año solamente
se completa el sistema, la vacunación en un 52% de los menores de 1 año. Entonces, pues sin duda que es muy importante que sigamos fortaleciendo todas las iniciativas y todas las acciones necesarias para que los menores de 1 año puedan cumplir con un esquema de vacunación completo. El tercer dictamen aprobado propone adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de señalar como materia de salubridad general la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana y las infecciones asociadas a la atención de la salud, así como coordinar y ejecutar las acciones en la materia y fortalecer la colaboración público-privada conforme a las disposiciones aplicables vigentes. Esta iniciativa tiene técnica legislativa, es original, tiene viabilidad jurídica y si bien es cierto pudiera representar un impacto presupuestario, también lo cierto es que es obligatorio el poder visibilizar esta problemática. Y es que de acuerdo a la OMS, como ya comentaba, la resistencia surge cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, de aparición de formas graves de enfermedades y por supuesto de muerte. El último dictamen aprobado propone reformar el artículo 93 de la misma ley para incluir la perspectiva multicultural en el sistema de enseñanza continua en materia de salud y la difusión del desarrollo de la medicina tradicional indígena. La comisión acordó realizar una mesa de trabajo con el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. También se acordó invitar al director del Instituto Nacional de Salud Pública para que explique la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. Hasta aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto, la crónica del quehacer de nuestras diputadas y nuestros diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.